Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Imagina por un instante que tu cuerpo no es únicamente una estructura de músculos y huesos, sino una caja fuerte biológica de máxima seguridad. Esta cámara fue moldeada durante 6 millones de años de evolución homínida, con un único propósito obsesivo: garantizar tu supervivencia. Te observas en el espejo cada mañana y notas ese bulto persistente, suave y ligeramente hinchado que se instala justo en la parte baja del abdomen, justo encima de la cintura. No se percibe como grasa común, se siente firme, densa y totalmente resistente a las reglas clásicas del fitness. Has realizado entrenamientos de intervalos de alta intensidad hasta sentir que los pulmones arden. Has reducido las calorías hasta experimentar hambre a medianoche y has atravesado la neblina mental de las dietas bajas en carbohidratos. Aún así, esa zona concreta de grasa visceral parece completamente inmune a todo lo que haces. Es una paradoja biológica que deja a millones de personas sintiéndose vencidas, frustradas y traicionadas por su propio organismo. Sin embargo, la realidad es mucho más intrigante que una simple falta de disciplina o un metabolismo lento. Lo que observas no es solo un exceso calórico en el sentido tradicional, es la expresión física de una señal química constante. Es el resultado de un mecanismo de supervivencia primitivo, una reliquia de nuestro pasado ancestral que ha sido lamentablemente secuestrada por la presión digital del mundo moderno. En A-Pills interpretamos el cuerpo como algo que deba ser dominado mediante esfuerzo extremo o agotamiento. Lo entendemos como una maquinaria biológica compleja, finamente coordinada, que responde de manera continua a las señales que le envías. Hoy vamos a adentrarnos en la arquitectura celular del cortisol. Vamos a desarmar las rutas moleculares del estrés, explicar la inquietante química del pisol y mostrarte por qué, en esta situación específica, el gimnasio podría convertirse en tu peor adversario. Y lo más importante, te enseñaremos cómo eliminarlo utilizando únicamente las leyes puras y sin alterar de la biología. Antes de iniciar este recorrido hacia el mundo microscópico de la pérdida de grasa hormonal, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad global de personas que buscan salud basada en la ciencia. Si estás cansado de la pseudociencia popular y estás listo para obtener respuestas biológicas reales, presiona el botón de suscripción ahora mismo y activa todas las notificaciones. Al unirte, no solo estás viendo un video, estás dando el primer paso para dominar la química interna de tu propia vida. Ahora descifremos el lenguaje oculto de tus glándulas suprarrenales. Para comprender por qué tu abdomen se aferra al peso con una tenacidad tan sorprendente, debemos retroceder 50.000 años hasta la era Pleistocena. Imagina que eres un humano primitivo caminando por la extensa sabana dorada. El sol brilla en lo alto y tu atención se mantiene fija en el horizonte. De pronto, un depredador, un tigre dientes de sable o un enorme oso cavernario, aparece entre la hierba alta, a solo 30 pies de distancia. En un milisegundo literal, la amígdala de tu cerebro, ese antiguo centro de alarma con forma de almendra encargado de procesar el miedo, envía una señal eléctrica frenética y prioritaria al hipotálamo, el general de tu ejército hormonal. El hipotálamo activa de inmediato el eje HPA, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que funciona como el centro de mando de toda tu respuesta al estrés. La glándula pituitaria, situada en la base del cerebro, recibe la orden y libera una hormona llamada ACTH, la hormona adrenocorticotrópica. Este mensajero químico recorre el torrente sanguíneo a gran velocidad hasta llegar a las glándulas suprarrenales, esos pequeños órganos triangulares que reposan como tapas sobre los riñones. En cuestión de segundos, estas glándulas inundan tu organismo con un cóctel de sustancias químicas, siendo el cortisol la más potente de todas. En este contexto ancestral, el cortisol es una auténtica obra maestra biológica, la sustancia definitiva de supervivencia. Moviliza rápidamente la glucosa, energía pura, desde el hígado hacia la sangre. Incrementa la frecuencia cardíaca y dilata los bronquios para que puedas captar más oxígeno. Reduce la visión periférica para que te concentres únicamente en la amenaza. Y lo más crucial, apaga todos los sistemas no esenciales del cuerpo. La digestión se detiene, las hormonas reproductivas caen y el sistema inmunitario se pone en alerta. Después de todo, si el león te devora en 5 minutos, tu salud a largo plazo, la digestión del almuerzo o tu capacidad de combatir un resfriado carecen de importancia.
En la naturaleza, tras luchar contra el depredador o escapar a un lugar seguro, el esfuerzo físico consume esa energía. El exceso de glucosa se quema, los niveles de cortisol descienden de forma natural y el sistema nervioso parasimpático retoma el control, devolviéndote a un estado de descanso y digestión. Ahora llevemos ese mismo hardware biológico ancestral al siglo XXI. Tu cerebro, por sofisticado que parezca, no logra diferenciar entre un tigre dientes de sable y un correo electrónico con tono pasivo-agresivo. Llamar a tu jefe a las 8 p.m., recibir una notificación por un pago atrasado de la hipoteca, quedar atrapado en el tráfico cuando ya vas tarde, leer un comentario tóxico en redes sociales, o exponerte a la intensa luz azul de tu smartphone a las 2 a.m., todo eso es interpretado como emergencias que amenazan tu supervivencia. En el estilo de vida moderno, el león nunca sale de la habitación. Vivimos en un estado de hipercortisolemia crónica de bajo nivel, una ebullición constante de hormonas de estrés que jamás regresa a su punto de equilibrio. Aquí es donde la biología deja de ser un salvavidas y se transforma en un destructor silencioso. Cuando el cortisol se mantiene elevado durante semanas, meses o incluso años, genera un caos metabólico que ningún programa de ejercicio puede corregir. El cortisol es, por naturaleza, una hormona catabólica, lo que significa que su función es descomponer tejidos. Pero aquí aparece el giro extraño y casi cruel de la biología humana. Aunque el cortisol puede degradar músculo y grasa en brazos y piernas, lo que produce la típica apariencia de delgado con barriga, donde las extremidades se afinan, hace exactamente lo contrario en la zona central del cuerpo. En lo profundo de la cavidad abdominal existe una capa especializada de grasa conocida como omentum. No es simplemente un depósito pasivo de calorías sobrantes, sino un órgano endocrino activo y agresivo. La investigación científica ha demostrado que las células grasas dentro del omentum y la cavidad visceral poseen hasta 4 veces más densidad de receptores de glucocorticoides, los puntos de unión específicos para el cortisol, en comparación con la grasa subcutánea de caderas, muslos o brazos. Cuando el cortisol se mantiene crónicamente elevado, funciona como una llave molecular que encaja a la perfección en esos receptores. Envía una señal contundente al organismo. Estamos en crisis permanente, no hay alimento, no hay seguridad. Guardemos cada caloría aquí, en el centro del cuerpo para proteger los órganos vitales y crear una reserva de energía de emergencia. Tu cuerpo no intenta sabotear tu apariencia, está tratando de mantenerte con vida frente a lo que interpreta como una hambruna interminable o un conflicto sin fin. Esta comprensión nos conduce a la gran falacia del fitness, un error que millones de personas cometen a diario. Cuando te miras al espejo y notas que la llamada barriga de cortisol aumenta, tu reacción instintiva es combatir con más intensidad. Te apuntas a entrenamientos de alto impacto, te integras a clases de CrossFit o pasas 90 minutos en la caminadora llevando tu frecuencia cardíaca al máximo, mientras tu reloj inteligente indica que has quemado cientos de calorías. Pero esta es la realidad biológica. El ejercicio de alta intensidad es, por definición, un potente estresor fisiológico. Para alguien con hormonas equilibradas y niveles bajos de estrés puede ser muy beneficioso. Es el fenómeno conocido como hormesis, donde una dosis pequeña de estrés fortalece al organismo. Sin embargo, si ya tienes barriga de cortisol, tu eje HPA ya está al límite. Cuando añades un entrenamiento agotador a las 5 p.m. después de una jornada laboral de 8 horas de alta presión, tu cuerpo no interpreta que estás mejorando tu condición física, interpreta que enfrentas otro depredador. Tus glándulas suprarrenales, ya exhaustas, liberan todavía más cortisol para ayudarte a sobrevivir a la amenaza de la cinta de correr. Así quedas atrapado en un ciclo interminable. Trabajas más duro que los demás, comes menos que los demás y aún así no ves resultados porque tu bioquímica permanece bloqueada en modo de almacenamiento de supervivencia. Para cambiar esto, tenemos que detener la guerra. Debemos recurrir a la diplomacia biológica para reducir la barriga de cortisol sin necesidad de pisar el gimnasio. Para lograrlo, es esencial dominar los 3 pilares básicos de la neurobiología humana: la alineación circadiana, el equilibrio nutricional y la estimulación del nervio vago. El primer pilar, la alineación circadiana, quizás sea la herramienta más ignorada en la pérdida de grasa moderna. Cada célula de tu cuerpo opera con un reloj de 24 horas regulado por un marcapasos maestro en el cerebro llamado núcleo supraquiasmático. En un estado de salud biológica óptima,
el cortisol debería seguir un patrón muy preciso. Aumentar de forma marcada unos 30 minutos después de despertar, fenómeno conocido como respuesta de cortisol al despertar. Ese incremento es el que te proporciona alerta y energía para iniciar el día. Luego, a lo largo de las horas, debería disminuir gradualmente hasta alcanzar su nivel más bajo alrededor de las 10 p.m. A medida que el cortisol desciende, su contraparte biológica, la melatonina, puede elevarse. La melatonina no es únicamente la hormona del sueño. Es un potente antioxidante y la señal principal para que el cuerpo entre en las fases 3 y 4 del sueño profundo. Este es el único periodo en el que el organismo libera cantidades significativas de hormona de crecimiento humano, la principal hormona responsable de la quema de grasa y reparación de tejidos. Sin embargo, el entorno moderno bombardea constantemente este reloj maestro. Cuando pasas la noche bajo luces LED intensas o mirando la pantalla de tu teléfono, la luz azul de alta frecuencia alcanza los receptores de melanopsina en la retina. Estos envían un mensaje directo al núcleo supraquiasmático indicando que el sol sigue en lo alto. Esto suprime de forma artificial la melatonina y provoca un pico de emergencia de cortisol en plena noche. Por eso puedes sentirte agotado y al mismo tiempo inquieto a las 11 p.m. No solo se deteriora la calidad del sueño, sino que también se bloquea la liberación de hormona de crecimiento a nivel bioquímico. Los estudios muestran que una sola noche de sueño deficiente puede elevar el cortisol de la noche siguiente casi un 37% y reducir la sensibilidad a la insulina hasta en un 30%. En términos simples, permanecer despierto hasta tarde con el teléfono puede acercarte a un estado prediabético. Para corregirlo sin recurrir al gimnasio, necesitas anclar tu reloj biológico. Esto implica exponerte a la luz solar natural, no a través de una ventana, sino directamente dentro de los primeros 30 minutos después de despertar. Esto activa un temporizador biológico que le indica a tu cerebro con precisión cuándo iniciar la producción de melatonina unas 16 horas más tarde. Por la noche, deberías tratar tu habitación como si fuera una cueva ancestral, oscura, fresca y libre de luz azul. No solo estás descansando, estás ejecutando un reinicio neuroquímico que permite que tu organismo salga por fin del modo de almacenamiento. El segundo pilar es el amortiguador nutricional. Cuando el cortisol se encuentra elevado, activa en el hígado un proceso llamado gluconeogénesis. Tu cuerpo empieza a descomponer su propio tejido muscular para convertirlo en glucosa, la cual se libera en el torrente sanguíneo para proporcionarte energía con la que escapar del peligro. Cuando el azúcar en sangre sube, el páncreas debe secretar insulina para reducirlo. La insulina es la principal hormona anabólica de almacenamiento del organismo. Mientras la insulina permanezca elevada en la sangre, la lipólisis, es decir, la quema de grasa, resulta bioquímicamente imposible. Es como intentar manejar un coche con el freno de mano completamente activado. Esto genera un vaivén constante entre insulina y cortisol, donde sientes hambre todo el tiempo, acumulas grasa de forma continua y aún así tus músculos permanecen con déficit de energía. Para romper este ciclo, no necesitas una dieta extrema ni agotadora. Necesitas una estrategia alimentaria alineada con la biología. Debes evitar el pico de glucosa matutino. El desayuno típico está cargado de carbohidratos refinados, cereales, panecillos o bebidas azucaradas. Esto provoca un aumento masivo de insulina que, sumado al cortisol natural de la mañana, crea el escenario perfecto para el almacenamiento de grasa. En su lugar, deberías priorizar proteínas de alta calidad y grasas saludables al iniciar el día. Huevos, aguacate o un batido proteico de buena calidad. Esto mantiene la insulina estable y permite que el cuerpo utilice su propia grasa como combustible durante la jornada. También es fundamental abordar la trampa de la cafeína. Muchas personas la utilizan para ocultar el cansancio provocado por niveles elevados de cortisol. Sin embargo, la cafeína actúa estimulando la corteza suprarrenal para liberar, precisamente, más cortisol. Si tomas una taza grande de café negro en ayunas mientras estás estresado, provocas un pico artificial de cortisol que le indica a tu organismo que almacene grasa abdominal
incluso antes de empezar el día. La solución basada en la ciencia: nunca consumas café solo, acompáñalo siempre con alimentos, o mejor aún, asegúrate de que tu café o té contenga L-teanina. Este aminoácido, presente de forma natural en el té verde, atraviesa la barrera hematoencefálica y aumenta la actividad de ondas alfa, proporcionando el enfoque mental de la cafeína mientras atenúa la respuesta del cortisol y la frecuencia cardíaca. Obtienes claridad mental sin promover el almacenamiento de grasa. El tercer pilar, y quizás el más poderoso, es el nervio vago. Se trata del nervio craneal más largo del cuerpo, que se extiende desde el tronco encefálico, pasa por el corazón y los pulmones y llega hasta el sistema digestivo. Funciona como una autopista biológica bidireccional que informa constantemente al cerebro sobre el estado interno del organismo. Bajo estrés crónico, el nervio vago se vuelve menos activo y el cuerpo queda atrapado en el sistema nervioso simpático, el modo de aceleración. Para reducir el cortisol sin necesidad de levantar pesas, es necesario aprender a estimular este nervio y activar el freno. Una de las formas más respaldadas por la ciencia para lograrlo es a través de la exhalación. Al inhalar, el sistema simpático se activa ligeramente y el ritmo cardíaco aumenta. Al exhalar, el nervio vago envía señales al corazón para que disminuya la velocidad. Al practicar la respiración en caja o la técnica 4-7-8, donde la exhalación dura el doble que la inhalación, obligas fisiológicamente al sistema nervioso a entrar en un estado de seguridad. Si lo haces durante 5 minutos 2 veces al día, envías un mensaje directo y potente al hipotálamo. La amenaza ha desaparecido. El león ya no está. Es seguro bajar la guardia. Cuando el hipotálamo recibe esta señal, detiene la liberación de CRH, la hormona liberadora de corticotropina. El descenso del cortisol se estabiliza y tus células grasas viscerales reciben por fin la señal de liberar la energía almacenada. Más allá de la respiración, debemos replantear el concepto de movimiento. Si el gimnasio no es viable, ¿cómo se quema grasa? La respuesta se encuentra en la termogénesis por actividad física no asociada al ejercicio formal, es decir, toda la energía que gastas a lo largo del día fuera del entrenamiento estructurado. Es uno de los mayores moduladores del cortisol. Desde la perspectiva de la biología humana, caminar es esencial, pero no cualquier paseo. Debe ser rítmico, de baja intensidad y preferiblemente en un entorno natural. La investigación ha demostrado que un baño de bosque o caminar entre árboles puede reducir el cortisol salival entre un 12 y un 15% más que hacerlo en entornos urbanos. Caminar es un movimiento de bajo estrés que utiliza los ácidos grasos como combustible principal sin activar una respuesta suprarrenal significativa. De hecho, una caminata de 30 minutos después de comer puede ser más eficaz para estabilizar la glucosa y reducir el cortisol que una sesión de 60 minutos de entrenamiento con pesas en personas con alto estrés. Limpia el exceso de glucosa en sangre y envía señales al cerebro primitivo de que el entorno es seguro y abundante. Por último, debemos considerar el eje microbioma suprarrenal. Investigaciones recientes en psicobiótica muestran que las bacterias intestinales influyen directamente en la cantidad de cortisol que el organismo produce. El estrés crónico deteriora el revestimiento intestinal, lo que suele llamarse intestino permeable, permitiendo que toxinas bacterianas pasen al torrente sanguíneo. Esto provoca inflamación sistémica que el cerebro interpreta como una amenaza biológica de gran magnitud. La respuesta es producir aún más cortisol, creando un círculo vicioso. Al centrarte en una alimentación rica en fermentados como chucrut y kimchi y al añadir dosis elevadas de glicinato de magnesio, la pastilla relajante original, ayudas a reparar la comunicación intestino-cerebro. El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas y es el primer mineral que se agota cuando el cortisol se eleva. Sin niveles adecuados, el termostato del estrés se desregula y el cuerpo pierde la capacidad de apagar la respuesta al cortisol.
Restablecer el equilibrio del cortisol no es una batalla, es un acto de diplomacia biológica. Es pasar del caos interno a la calma fisiológica. Cuando alineas tu exposición a la luz, ajustas tu alimentación para mantener estable la insulina, estimulas el nervio vago mediante la respiración y adoptas el ritmo ancestral de caminar, eliminas los detonantes que le indicaban a tu cuerpo que debía protegerse acumulando grasa visceral. Le muestras a tu cerebro primitivo que el mundo es seguro, que hay alimento suficiente y que la crisis terminó. En Canning, creemos que la herramienta más poderosa para la transformación no es una membresía de gimnasio ni una dieta restrictiva, sino una comprensión profunda y respetuosa de la compleja maquinaria biológica que es tu vida. Cuando dejas de pelear contra tu biología y comienzas a colaborar con ella, los resultados dejan de ser una posibilidad y se convierten en una certeza fisiológica. Si este viaje científico te ofreció una nueva perspectiva sobre tu cuerpo y tu salud, comparte esta información con alguien que esté esforzándose en el gimnasio sin ver cambios. No están fallando, simplemente están enviando señales equivocadas a sus hormonas. Juntos podemos descifrar la ciencia de una vida más tranquila, más saludable y más ligera. Actualmente estoy reuniendo una lista de nutrientes específicos que ayudan a reducir el cortisol, como la fosfatidilcerina y la albahaca sagrada, que en ensayos clínicos han demostrado disminuir la actividad del eje HPA en un 20% en apenas 2 semanas. ¿Te gustaría que la publique como una guía gratuita en la próxima actualización? Cuéntamelo en los comentarios. Hasta la próxima. Mantén la curiosidad, confía en la ciencia y sigue descifrando tu salud.